política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a ver una selección que hizo Montserrat Rivas para hacer un programa especial sobre la situación de las mujeres, sobre el feminismo. Tuvimos varias conversaciones a lo largo de esta serie que recuperan ese tema fundamental de nuestra vida actual en el país. Decidimos empezar con Aletia Fernández de la Reguera porque ella nos cuenta en esta primera selección de una parte de la conversación que hubo con ella, pues que para no variar, en las estaciones migratorias del país son las mujeres siempre las más vulneradas. Por ahí arranca esta serie de pequeños trozos, selección de las conversaciones que hemos tenido. Vamos a ver a Aletia Fernández de la Reguera. Las condiciones sanitarias son sumamente precarias. Se ha reportado una y otra vez, desde muchas instancias en diferentes periodos, la falta de agua. Entonces, normalmente muchos sanitarios, hay sanitarios, pero están rotos, no tienen agua. Entonces, las condiciones de insalubridad, las condiciones de falta de privacidad también en el área de mujeres están vigiladas las 24 horas. Entonces, yo te diría, hay un problema muy serio que tiene que ver con la salubridad del lugar, con los alimentos, con la condición que hay para poder tener acceso a un baño limpio, a poderse asear. Les dan un kit sanitario y es uso discrecional de los agentes. Conozco casos que les dan sus kits sanitarios, que incluyen su pasta de dientes, su shampoo, su jabón, y también casos donde no se los dan porque no se les pega la gana. O sea, también hay muchísimo racismo y discriminación. ¿Dijiste que les dan una toalla sanitaria a las mujeres? ¿Te entendí bien? Una toalla sanitaria al día a las mujeres. Okay. Y a los niños, a los bebés, les dan un pañal al día. No, bueno. Cuando tienen diarrea o necesitan las mamás más pañales, de verdad que es muy difícil que puedan llegar a conseguir. Si lo hacen, pero yo he estado muy particularmente orientada a mi investigación a toda esta parte de la precariedad sanitaria y la precariedad de estancia, y he preguntado una y otra vez a los agentes de migración de muchos niveles, Mauricio, desde los niveles altos en la Ciudad de México, ¿por qué les dan una toalla sanitaria al día? O sea, como mujer, tú sabes lo que implica la menstruación y que una toalla sanitaria no es suficiente. La respuesta en altos mandos es no hay presupuestos. Yo te diría, Mauricio, tú que eres un experto en política pública, después de 10 años de saber que está esta falta de presupuesto y que tienes por obligación que introducir una perspectiva de género y garantizar el mínimo derecho a la higiene dentro de estos lugares, no puede ser que siga siendo después de 10 años la respuesta no hay presupuesto. No puede Más ser. bien es una intención política. Pues sí, son las mujeres las más vulneradas en las estaciones migratorias, pero esto es parte de un patrón que se repite a lo largo de la vida, lamentablemente, en nuestro país. En la conversación que tuvimos con Ricardo Bucio en esta serie, Ricardo Bucio nos llamó la atención y por eso hicimos esta selección de este fragmento en particular sobre la situación que viven las niñas. Nos dirá Ricardo, escuchémoslo, que son en efecto el grupo más marginado y con mayor rezago social de todos los grupos que hay en este país. Vamos con Ricardo Bucio. Lo que pasa es que niños, niñas y adolescentes tienen una suerte de interseccionalidad de las discriminaciones. Exacto, y la normalización. Es decir, es normal que así vivan. Pero por las condiciones que viven, vivimos una suerte de, o una manera de la discriminación muy conocida, es el machismo y la misoginia, sí. Y las niñas en particular, los datos de pobreza que te daba, las niñas de 0 a 5 años son las más pobres, entidad federativa por entidad federativa, sin excepción 8 veces consecutivas, ¿no? Son siempre las niñas. Entonces tiene un sesgo de género. Espera, esto hay que subrayarlo, perdóname. Me estás diciendo que las niñas
las niñas más pequeñas, incluso de edad, Las niñas más son pequeñas. el grupo de población más discriminado del país, las niñas en particular. Son quienes, a partir de la evidencia de los indicadores sociales, Sí, lo que sí, sí sí. puedes decir es que viven mayor marginación y rezago social. Y eso es efecto de la discriminación. Esa discriminación es invisible, está normalizada, ¿no? Este país acepta que las niñas indígenas son y van a ser pobres siempre, son y van a ser marginadas y excluidas siempre. Entonces sí hay una interseccionalidad, se junta la discriminación por edad, la discriminación por género y además No, otras discriminaciones. lo dices de manera muy elegante, interseccionalidad, en realidad es un empalme, es decir, una razón de discriminación, de pobreza, de marginación, de vulneración, se empalma con la otra y acaba aplastando a este grupo de población, que por cierto es gigantesco, y de otro lado es el que marca nuestro futuro como sociedad, como país, es nuestra esperanza. Acaba invisibilizándolo, aplastándolo, como tú dices, pero a diferencia de casi todos los otros grupos de población que viven discriminación, no tiene voz propia. Este tema está directamente vinculado con el machismo, con lo que se conoce Totalmente. como el régimen heteropatriarcal, capitalista, pero se llama machismo y que además le entrega a las mujeres el cuidado de las niñas, los niños y los adolescentes, pero no les ofrece las condiciones para poderlos cuidar. Entonces acaba siendo un círculo vicioso en el que un grupo vulnerable acaba vulnerándose por la necesidad de cargar con el cuidado del otro grupo vulnerable en una cadena interminable. Y además se le adjudica la responsabilidad de salir de su vulnerabilidad. Exacto. Es lo que ha pasado con el movimiento de las mujeres, ¿no? Sí. Por eso se han creado estos institutos y todos los avances que hay de las mujeres los hacen las mujeres, porque el Estado como tal no asume esa responsabilidad. Vamos a hacer aquí un corte y volvemos para seguir haciendo esta selección de conversaciones sobre la situación de las mujeres. No se vayan. Estamos de vuelta en este programa especial sobre la situación de las mujeres y ahora vamos a escuchar el fragmento de conversación que tuve con Marcelina Bautista, una de las principales líderes de las trabajadoras del hogar, de la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, que sí, como ya anticipan, pues son otro de los grupos de mujeres más vulnerados, más sistemáticamente vulnerados en el país. Escuchemos a Marcelina. Sí, perfectamente. Una de las cosas que creo que para el universo de las trabajadoras del hogar a nivel nacional, el 1% de registro de las trabajadoras pues es nada. Es muy poca persona que ha afiliado a su trabajadora y además pues todas estas problemáticas que se enfrentan las trabajadoras del hogar, porque todavía los funcionarios de los institutos o de las delegaciones o estos lugares donde no tienen como mucha claridad sobre la información de las trabajadoras del hogar, y sucede pues no solamente para el seguro, sino para muchas otras cosas. Claro. Uno de los derechos que limita que tengan las trabajadoras los demás derechos es el contrato, ¿no? Sí. Más del 90% de trabajadoras del hogar en México no cuentan con un contrato por escrito. Sí. Y las personas empleadoras no quieren formalizar a sus trabajadoras por el hecho de lo que eso significa. O sea, significa cualquier persona que firma un contrato pues se asegura de un trabajo y se asegura de derechos, y eso pues es digno, es un derecho contar con un trabajo, y a las trabajadoras del hogar se les prohíbe porque no se quiere firmar contrato con ellas, no las quieren asegurar, por lo que significa. Ha habido empleadoras que nos dicen no las quiero registrar o no quiero
dar contrato porque me van a demandar. No. Cualquier persona puede demandar aún porque sin contrato. Es un derecho, ¿no? Aún sin Entonces, contrato, tengan así o no es. tengan contrato, hay mucha más información ahora Así y una es. trabajadora pues puede exigir ese derecho, pero yo creo que lo tenemos que ver, como usted decía, diferente, ¿no? ¿En Sí. qué nos beneficia Sí. tener un contrato tanto la trabajadora como la persona Pues empleadora? claro, a todo Usted mundo le decía hace conviene. rato, pues hay un accidente o cualquier cosa, pues quien tiene que pagar son las personas empleadoras, Así pero es. teniendo un seguro para la trabajadora, pues es mucho más fácil para ella Seguro llegar social. a una atención médica, Así tener una es. operación o pues cualquier cosa, y de ahí pues la persona empleadora que ha tenido que ha pagado lo que le toca, la trabajadora Sí. del hogar lo que le toca, Eso, el paga gobierno cada lo quien. que le toca, Exacto. pues tenemos pues esas condiciones para la trabajadora y no batallar. Sí, tienes razón, Marcelina Bautista, hay que firmar contratos, hay que ayudar a las trabajadoras del hogar. Vamos ahora con Leticia Bonifaz. La doctora Bonifaz nos representa ante la organización internacional que está destinada por Naciones Unidas a proteger a las mujeres. Es muy importante CEDAW y el lugar que ocupa la doctora Bonifaz. Vamos a escuchar un fragmento a propósito del lenguaje de odio que se construye en torno de ellas, de la vida de las mujeres. Pero lo más delicado es cuando en la calle, cuando en el súper, cuando en el parque, cuando en cualquier espacio público, alguien puede insultar a otro y gritarle y decirle cosas, es como que si no van a tener consecuencias. Y lo más delicado es, sí, hay un lenguaje de odio, pero hay acciones específicas de odio que pueden llevar hasta lesiones y hasta la muerte. Eso es lo delicado. Nosotros no podemos entender por qué siguen subiendo los feminicidios y son crímenes de odio en realidad. Odio a alguien por ser mujer, así de simple. Entonces, cuando CEDAW no ve específicamente temas de violencia, pero se ha tenido que meter a temas de violencia. Para la violencia tenemos una convención específica que es la de Belém do Pará y se previó también atender casos de violencia, que el máximo es el feminicidio, pero lo más preocupante, Mauricio, es que no se ve que esto vaya frenándose, sino al contrario, seguimos en una espiral muy delicada y tenemos que terminar de pensar por qué se sigue dando esto, por qué hay este enojo. Pareciera que hasta cuando las mujeres logran cierta igualdad laboral, hay más enojo. Cuando logran acceder a ciertos espacios que antes estaban reservados a los hombres, hay más enojo, hay mucho coraje y eso se nota. Siempre se pensó que el hogar era un tema privado y que lo que sucedía ahí dentro no era competencia del Estado. Es más, en México se consideró que puede haber violación entre cónyuges hasta el siglo XXI en una ponencia de la ministra Sánchez Cordero, pero antes ni siquiera era imaginable que el Estado pudiera ver qué estaba pasando, porque la violencia es entre cónyuges, pero como sabes es el padrastro en relación a la hijastra, a veces es entre hermanos, los tíos, el tío, el abuelo. La violencia está allí y todos los tipos de violencia. Hay que considerar que no todos son golpes, que hay una violencia psicológica, que hay una violencia económica, que hay una violencia patrimonial. Últimamente se ha hablado ya de la ciberviolencia, tenemos el caso de la ley Olimpia, tenemos también la violencia política, pero no deberíamos estar hablando de que la violencia se sigue extendiendo a todos los espacios, sino más bien estar pensando en que ya estamos a la baja y con un control de esto, pero no lo podemos decir todavía, al menos en toda Latinoamérica y en la mayor parte del mundo. Existe un pacto patriarcal entre policías, entre ministerios públicos o fiscales, se siguen protegiendo entre ellos, se sigue sin creer el dicho de la mujer, se le sigue revictimizando, se sigue pensando qué culpa tuvo ella para ser víctima, imagínate, pero en todos los casos creo que lo que no hemos roto es ese pacto patriarcal.
¿Qué es exactamente eso? Si me lo puedes decir en un minuto antes de ir al corte, ¿a qué te refieres con el pacto heteropatriarcal? Pues es algo que se viene repitiendo como en una cuestión aprendida de generaciones, sí, en donde las mujeres estamos en un plano de secundario de subordinación y un grupo normalmente de hombres con ciertos derechos y con poder siente que tiene que reforzar esta estructura, y por el contrario las feministas lo que queremos es que eso se rompa. Es muy importante seguir poniendo este tema que ha dividido al feminismo. Yo de verdad no creo que podamos discriminar a nadie, y si hablas de que el concepto mujer es solo biología, podrías pensar que una mujer es solo lo que sus órganos reproductores dicen que es. Sí, bueno. Pero ¿dónde queda la parte psicológica? Una hembra. ¿Dónde queda la parte de la identidad y de cómo se identifica a alguien como hombre o como mujer en este proceso que hoy se entiende perfectamente como que hay un grupo no binario? Sí. Que esto de que definir hombre o mujer tajantemente por la biología, la psicología te dice que hay personas no binarias, por supuesto, y que se van a catalogar como hombres o como mujeres, y por esa razón, cuando nosotros hablamos en términos generales, podemos decir mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, y también podemos decir mujeres transexuales. ¿Por qué no? Tenemos que pensar que son categorías que han sido construidas, y desde hace muchísimo tiempo se ha hablado de que el género es una construcción, sí, más allá del sexo biológico. Yo me acuerdo. Entonces, discriminar no puede estar en nadie que represente y busque la igualdad. Tenemos que hacer un corte aquí. Volvemos después de unos segunditos. No se tarda mucho este corte, no se vaya. Ya no puedes copiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder. Estamos de vuelta en este programa especial sobre la situación de las mujeres. Al entrar a este tercer bloque, permítanme mostrarles un fragmento de la conversación que tuvimos con Emilio Álvarez y Casa, este gran defensor de los derechos humanos en México, porque lo que nos dice en materia en general de vulneración de los derechos humanos es el preludio para ir haciendo el cierre de este programa especial. Vamos con Emilio Álvarez y Casa. En 2015, después de la trágica desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita a México, una visita en loco. Y justamente el marco de esa visita fue, de ahí se consolida con mucha fuerza el concepto de crisis de derechos humanos en México. Okay. ¿Tú estabas entonces como secretario ejecutivo todavía? Yo era el secretario ejecutivo de la comisión, y justo en ese marco es que se toma con grande fuerza la dimensión de lo que pasa en México. Viene el fin del sexenio de Peña y hay una enorme expectativa por el cambio de gobierno que finalmente se consolida después de las elecciones. Una de las agendas de la que se esperaba más cambio, de la que se esperaba una situación radicalmente distinta, era justo esto, la agenda de derechos humanos, Mauricio. A 3 años vista, debo decirte que no solo es esa la realidad, sino que estamos peor de lo que se anunciaba en ese trágico 2015. Quisimos cerrar este programa especial con fragmentos de la conversación que tuve con Marta Lamas, uno de los íconos sin duda y una de las mayores defensoras de los derechos de las mujeres en el país, y sí, también un ícono, insisto, del feminismo en México. Ella nos habla en este último fragmento de la situación de las mujeres sobre, una vez más, qué significa el feminismo, qué es el pacto heteropatriarcal y cómo podemos entenderlo y enfrentarlo. Vamos, por favor, con Marta Lamas. ¿Qué es el feminismo y cuántos feminismos hay? Si es que se puede hacer algo como eso, una clasificación así. Bueno, mira, el feminismo es una lucha
porque la diferencia sexual no se convierta en desigualdad social, económica, política. La empiezan las mujeres desde hace muchísimos siglos. De hecho, los testimonios más antiguos vienen del siglo XIII, XIV, que las mujeres empezaron a protestar porque por ser mujeres no se las permitía estudiar, gobernar, hacer cierto tipo de trabajos, ¿no? Va a tener un pico muy importante después de la Revolución Francesa, con todo el reclamo de igualdad y de fraternidad, ¿no? Y en el siglo XIX se va a concretar en la lucha por el voto, por el sufragio. Van a aparecer las sufragistas. Okay. Y, digamos, ya en el siglo XX va a venir eso que se llama la segunda ola del feminismo, que es en la que yo entré o desde entonces participo, que es a finales de los años 60, principios de los 70, y que por ahí de los 80, la mitad de los 80, las mujeres de otro tipo de sociedades van a empezar a cuestionar a las feministas de la segunda ola, de que hablaban de la mujer con mayúscula, sin reconocer las diferencias que había, digamos, de color de piel, de origen étnico, de religión, y empezaron a insistir mucho en que había que hablar de feminismos, ¿no? De muchos feminismos. Espérame tantito ahí, Marta. Espérame ahí tantito, porque para poder hacer aquí un análisis más fino. Cuando hablaste de la segunda ola del feminismo, te refieres a los años 60 del siglo XX, y yo no Finales puedo... de los 60. Exacto, 68, a eso 68, iba. 68, 69, 70 es el despegue de la segunda ola. Pero sí está vinculado con el movimiento universal del 68. Yo recuerdo aquel grito, Marta, que hacían las feministas de París, diciendo queremos al Estado en nuestras camas, porque se referían a la necesidad de proteger justamente a las mujeres de la violencia intrafamiliar, de la violencia de los machos, que no tenía protección del Estado porque no debía entrar al ámbito privado. Y las feministas francesas, corrígeme, dijeron no, necesitamos protección completa. Sí. Pero no solamente es a partir del 68, es a partir, por ejemplo, en Estados Unidos, de toda esta organización de los estudiantes por una sociedad democrática, Students for a Democratic Society, ¿no? Que arranca desde 65, 66, que se vincula también con el movimiento negro de las Panteras Negras, que es un momento de mucha efervescencia política, en donde las identidades nuevas, ¿no? La de negro, la de mujer, ¿no? Empiezan a aparecer. Pero sí, el grito de las francesas fue una cosa que se retomó internacionalmente y que sí tenía que ver con la absurda separación que se quería hacer, como de que una cosa era lo público y otra era lo privado, y de repente las feministas dijimos lo personal es político y lo que pasa en la casa también tiene que ver con la política. Sí se va a poder romper ese pacto, ¿no? En el momento en que muchos hombres tomen conciencia de lo que están haciendo y en que las mujeres sigan fregando y fastidiando y poniendo en evidencia el pacto. Pero el pacto por sí solo no va a hacer el cambio, romper el pacto. Tenemos que construir a partir de propuestas, y la propuesta de un sistema nacional de cuidados, de una ley de dependientes y de servicios sociales de cuidado realmente de calidad, eso cambiaría muchísimo muchas de las dinámicas trágicas, nefastas y dolorosas en las que estamos viviendo. Pues después de pasar revista a estos fragmentos de las distintas conversaciones que hemos tenido sobre el tema de la situación de las mujeres, sí es necesario primero llamar a la conciencia, no solo sobre el poder o sobre la situación de igualdad a la que obviamente tienen derecho de acceso cualquier mujer y de ninguna manera se le puede negar por el solo hecho de haber nacido mujer. Tenemos que cobrar conciencia sobre algo más profundo. Cuando se vulnera a una mujer, cuando una niña, a una trabajadora del hogar, a cualquier mujer, en cualquier situación social del mundo, nos estamos vulnerando como sociedad. Estamos haciendo pedazos nuestra propia convivencia y estamos perdiendo una de las mayores oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de igualdad, de paz que tenemos a la vista, que es armonizar
nuestra vida en común. Yo creo que ha sido muy aleccionador este conjunto de conversaciones. Les agradezco mucho que hayan participado en este programa especial y nos vemos en la próxima conversación. La política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.